Alianza After Hours. Hola, un saludo a todos, feliz semana, feliz fin de semana a los que nos oyen sábado y domingo, feliz nueva semana a los que llegan despuesito. Mi nombre es Felipe Campos, estamos aquí de nuevo en nuestro After Hours, nuestro podcast de Alianza semanal. Y hoy me acompaña Carlos Velázquez, nuestro jefe economista. Carlos, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Felipe? Todo muy bien. Aquí ya cerrando una semana de esas, ¿no? Una semana difícil. ¿Usted qué tal? Impresionante que sea festivo gringo, jueves, mediodía, viernes y aún así le saque canas a uno el mercado, ¿no? Es Así como, es, no para. así ¿Tiene es, así planes es. ya tiene planes de diciembre? ¿Se va a ir de viaje o no? No aún, no aún. Todavía estoy decorando la casa allá con el bebé. Ah, ok. Todavía Después estamos en de, eso. en Colombia, bueno, que es en todo el mundo, después de Halloween de una vez, Sí, sí, sí. eh, la casa queda igual de festiva pegadito a diciembre. Así es, Bueno, así listo, es. ¿no? Carlos, le cuento, arranquemos de una con el tema de los temas de la semana, de los vasos medio vacíos y medio llenos que estuvieron bastante movidos. Como siempre, les voy a contar yo un poco el entorno del mercado, las noticias internacionales y nos metemos de lleno a los temas locales y un documento que no hemos enviado todavía, pero que vamos a contar de una por aquí como parte gran parte de ese documento lo vamos a chiviar un poquito, pero queríamos compartirlo con ustedes. Entonces, bueno, una semana corta, pero una semana movida, una semana de recuperación completa de la crisis de Estados Unidos. Hace una semana estábamos diciendo, paró en un continuará, paró en unos niveles claves y los rompe, adiós Estados Unidos, la bolsa gringa. Y todo lo contrario, lo que hizo fue recuperar toda la pérdida en una velocidad muy similar a la caída. Entonces, el nivel digamos, de volatilidad ha sido enorme. Y pues bueno, ya las acciones no quedan en máximos, pero quedan muy cerca a máximos para ver cuál es el paso a continuación. Todo esto montado en la idea de que la Fed sí va a bajar tasas. Acuérdense que hay un par de miembros Fed claves que revivieron la esperanza y hicieron que la probabilidad cambiara muy rápidamente, como de 25% a casi 80%, que ahora está la probabilidad de recortes en la reunión de diciembre, que es el 10 de diciembre. Y el mercado se ha montado en esa idea, obviamente acompañado de que la economía se desacelera, pero no es tan grave. Entonces, como que es positivo, más positivo, el mercado termina positivo. Así que las acciones se recuperaron, de la mano de eso se recuperaron las emergentes, casi que full. Algunas bolsas hicieron nuevos máximos en esta semana. Muy chévere que ha sido Chile, muy cerca a Brasil, muy cerca a Latinoamérica. Entonces es bueno, como les digo yo, cuando es para abajo, eh, que nos duela parecido a Estados Unidos, bien, y cuando es para arriba que ganemos más, esa es la combinación. De nuevo, aquí uno no está en un mercado de predecir el futuro, uno predice la mitad de los eventos bien, si le va bien, es escoger tesis de inversión en que los portafolios aguanten las vueltas que toca dar cuando está lloviendo, con buenas llantas de lluvia y que corra más rápido cuando está haciendo sol. Pero bueno, eso fue la dinámica acompañada pues por el tema local que sigue estando muy, digamos, muy incierto en todos los temas del ataque que se está viviendo en la deuda pública y hasta dónde pueda resolverse eso, de lo cual vamos a hablar bastante y nos vamos a meter un poquito con la experiencia de Brasil, que la gente muchos mencionan, el Banco de la República lo hace, Alianza lo hizo desde hace rato, habló del caso tan extraordinario que se ha vivido en Brasil hace un par de años. Em, y lo vamos a hablar ahorita al final del podcast un poquito como para ver dónde está el riesgo en materia de tasas de interés y de Banco de la República, que es un riesgo ya bastante material. De resto, lo que se caracterizó la semana es optimismo montados en que la Fed va a bajar tasas sin saber nada de datos económicos. Cancelaron las publicaciones de inflación y de empleo para octubre, así que estamos ciegos, pero el mercado, digamos, aún así dice, sigamos adelante. Otras cosas que pasaron a nivel internacional interesantes, pues, la ventaja de Cast está como en 22 puntos por encima dejar, así que esa segunda vuelta, el 14 de diciembre en Chile pinta, pues como todo el mundo está esperando, casi le da un 100% de probabilidad del mercado de apuestas a que va a haber el giro político y Chile, como les digo, muy bien, haciendo máximos históricos a una bolsa que ya estaba suficientemente bien este año.
Hubo impacto sobre el precio del petróleo. Rusia y Ucrania están avanzando sobre un borrador de propuesta de diálogos de paz planteado por Estados Unidos, que era como 28 puntos, ya lo redujeron como a 19. Y esto al principio de la semana presionó el petróleo a la baja, después el petróleo se fue recuperando. Aquí yo tengo como inside information, que es como en mi conexión rusa, digámoslo así, que dicen que no, que aquí no hay nada, que realmente eh, es muy complicado las condiciones que quiere aceptar Rusia y es más como más de lo mismo, pero pues el mercado al principio de la semana creyó en la idea y si nos guiamos por el rebote del petróleo, de pronto, del precio del petróleo, acuérdense que el petróleo cae el pronóstico de Goldman Sachs es que si llegara a un acuerdo de paz, el petróleo cae a $5, el WTI de 58, 53 o alguna cosa así. Pero dado que el petróleo rebotó durante la misma semana, entonces de pronto mis fuentes de inteligencia están bien y como que no, que eso todavía no tiene cara, pero el punto es que sí están discutiendo y que Estados Unidos va a viajar a Rusia a hablar de ese borrador y que Ucrania también ha avanzado. Bueno, vamos a ver cómo termina eso. Em, es muy difícil como determinar, pero ya llevamos todo el año hablando del mismo tema. Y a nivel interno, de lo cual vamos a hablar ahorita más extenso, también hubo cosas interesantes. Por ejemplo, conocimos cómo crédito público había hecho parte de las compras, eso Carlos nos lo cuenta ahorita mejor, de una recompra de bonos que hizo en dólares y utilizó plata interna, así que tuvo que ir a comprar una buena cantidad de dólares. Yo creo que el mercado al conocer esa noticia dijo, ah, bueno, entonces el rebote del dólar no es de verdad, el rebote del dólar fue por un negocio puntual de crédito público, entonces creo que eso ayudó también a que el dólar volviera a debilitarse y como que no se anima a arrancar, pero si ustedes me preguntan en realidad eh, el dólar en Colombia pudo bajar más, si pensamos en la región latinoamericana que le fue bien en la onda de optimismo. Y otras noticias internas, ya como para terminar, el Deutsche Bank, digamos, habla después de Bank of America, que había dicho Bank of America, dijo, yo no creo en la subida de tasas, y el Deutsche Bank dice, yo sí creo en 6 subidas de tasas, entonces el mercado está así de complicado frente al tema de la reunión. También conocimos que de la decisión de tasas del Banco de la República. También conocimos que el CAR nos dio sus estimaciones de déficit fiscal para este año. Eso Carlos ahorita nos va a contar un poquito de esa historia. Y finalmente un comunicado extraño por parte del Banco de la República que menciona que, pues, que todo está bien y que están pendientes de la inflación y el tema del crecimiento. Bueno, un mensaje más o menos como atípico dada la reunión, que era una reunión que no era movimiento de tasas. Entonces, esa fue la historia de esta semana y arranquemos un poquito, vámonos al tema de hablar un poquito del mercado, de las líneas T. Así que cuando vemos las líneas T, ustedes aquí pueden ver nuestros acostumbrados gráficos. Acuérdense, esto es como cómo le ha ido al activo desde la elección de Trump. Nosotros le damos mucha importancia a los eventos políticos siempre como niveles de activos que son importantes. Y ustedes ven aquí a la derecha arriba la recuperación completa del Standard Poor's 500. No ha hecho nuevos máximos, pero pues una subida igual de rápida a la caída, ¿no? Entonces, la próxima semana veremos cómo se define esta película, si definitivamente se va a hacer nuevos máximos o se va a quedar ahí lateral. Obviamente, pues el evento que está tratando de descontar el mercado ahora es la reunión de la Fed, que es hasta el 10 de diciembre, como les decía. Mientras tanto, los otros activos no, digamos que no tuvieron tanta convicción y tal vez al final las acciones tampoco la han tenido en el sentido de que están laterales, pero los tesoros están a punto, los bonos de 10 años y los de 2 años en Estados Unidos están a punto de romper un piso de 4 años a la tasa de más o menos alrededor del 3.40, 3.45 en el tesoro de 2 años que no sé que nos mostramos normalmente. Si comienza a operar debajo de eso, ya va a incluir reducciones de tasa Fed el próximo año, que es lo que el mercado no se ha animado a hacer. El mercado está ahorita descontando, listo, bajan tasas en diciembre, que no es un 100% de probabilidad, pero será que el próximo año bajan. Entonces tenemos el tesoro a punto de hacer una ruptura a la baja, pero no lo ha logrado, no se ha materializado y de la mano de eso, pues una semana cortica con un poquito de debilidad de dólar, no mucho, pero sí se sintió en Latinoamérica, muchas monedas bajaron a mínimos, ya lo van a ver ahora, y el petróleo resistiendo los embates sobre el 60 en el caso del Brent, donde acuérdense, o sea, básicamente la foto del petróleo es que se calcula que hay una sobreoferta de 4 millones de barriles, que es una barbaridad, o sea, 2 millones de barriles hacia algún lado, oferta o demanda, generan crisis de petróleo o super
rallies, así que 4 millones es algo muy agresivo, por eso Goldman Sachs y JP Morgan dicen el próximo año petróleo va a estar por debajo de los 60 o alrededor de los 60. En escenarios negativos, por supuesto, tienen 30 y 40 y cosas así, pero en escenario bases es como va a estar un poquito por debajo de los precios actuales. Eh, y en el 27 dicen también, el único que se anima a hablar de 70, o digamos no el único, pero el que más tenemos en el radar es Goldman Sachs, que dice sí que 70 y 75 se puede, pero en el 27. Todos los analistas están en ese balance de ahorita hay sobre oferta, pero con un precio tan bajito, porque ya 60 de verdad comienza a afectar a la oferta. Pues se balancean en qué momento puede haber una disrupción en la oferta y el precio tenga que recuperarse. Obviamente de la mano de agencias como la EIA, que ha dicho que ya el pico de demanda de petróleo ya no va a ser para el 2030, sino que más adelante, incluso tiene un escenario del 2050 y varias analistas, digamos, de largo plazo del petróleo están diciendo pues que el pico del petróleo se va a demorar mucho más de lo que se esperaba. Entonces aquí hay un tema muy interesante y lo que hemos dicho nosotros, el petróleo es como el gran beneficiador de los mercados mundiales porque a estos precios ayuda a que no se generara inflación con todas las volatilidades que han habido este año, particularmente la guerra comercial. Eh, pero pues es la maldición para nosotros, ¿no? Necesitamos petróleo arriba de 70, Ecopetrol necesita arriba de 50 y nosotros no estamos solos, hay muchos petroleros que comienzan a sufrir con estos precios. Y yéndonos más, nosotros somos muy amigos del petróleo fuerte, lo que pasa es que todavía no vemos un detonante que lo anime. Y ya pasando a Latinoamérica, a la foto latinoamericana, eh, pues muy bien, bien Brasil, ya bordeando el 50% de retorno en dólares, que es el WZ, ahí México fuerte, pero no tanto, Colombia muy cerca a máximos de nuevo en dólares, y Chile es el que sí hizo nuevos máximos, que igual le ganamos a Chile, pero pues muy bien que Chile esté comenzando ese camino, dado que ya después de la primera vuelta de elecciones, el mercado, y le hablábamos la semana pasada, el mercado rotó activos y tomó ganancias, pero ya está retornando al proceso de valorización. Cuando ven las monedas, aquí quisiera hacer un especial énfasis en que hay monedas que están muy cerca de los récords de este año, como el peso mexicano y el peso chileno. Y hay monedas que están un poco más lejos del récord de este año, que es Brasil y Colombia, que coincidencialmente pues, son las monedas más fuertes de Latinoamérica este año. Entonces en Brasil y en Colombia, aunque hubo proceso de revaluación esta semana, de apreciación de las monedas locales, no fue tan fuerte. Y aquí, para hablar un poquito de dólar, pues el dólar rebotó bastante fuerte al principio, desde los 3.690 hasta casi 3.820, que es como el piso y el techo claves de aquí de corto plazo. Pero después se devolvió muy rápido, se devolvió el día siguiente que se conoció que Crédito Público había estado comprando en el rebote por una operación puntual. Entonces yo pienso que de pronto el mercado dijo, ah, bueno, no, aquí no hay una fuerza real, toda esta carreta de que hay un ataque a los activos colombianos, pues no se refleja en el peso colombiano y el mercado se volvió a estabilizar. Pero si algo, digamos que la semana terminó el peso colombiano no tan fuerte como los vecinos, que es una cosa para tener en cuenta, pero les está hablando, no sé, alguien como sesgado, pensando que aquí ya es suficiente y lo que hemos dicho es eh, pues que la región va a ser el problema, porque la región sí tiene mucho para caer, y si la región cae, es difícil que Colombia no coja parte de ese viento, así que tener una visión de valorización del peso mexicano, el real brasileño, el peso chileno, pero de estabilidad del peso colombiano, como que es raro, y esa es como la propuesta que estamos haciendo nosotros ahora por la distorsión que vemos ahora y por la situación colombiana que se ha vuelto muy apremiante, sobre todo en el tema de la deuda y del riesgo país. Pero bueno, yo creo que ahí terminamos la vuelta al mundo en dos slides, de repente resaltando cómo van las encuestas en Chile por el tema de la fortaleza chilena reciente y pues ahí ustedes ven eh, que hay un gap enorme en la posibilidad de que Cast termine siendo el presidente de Chile, pues le lleva 20 puntos, ¿no? A Jara en las encuestas, entonces pues ahí está, pareciera que está ya prácticamente definido el tema electoral en Chile, que es el 14 de diciembre, para que lo tengan ahí en mente. Ahora sí nos vamos a meter de cabeza en el tema local. Arrancamos pues un poquito con una gota de humor.
pues porque están pasando muchas cosas y entonces cada noticia es a veces más bizarra que la anterior. Eh, entonces tenemos por un lado premios para crédito público por la innovación y por todas las estrategias que han hecho, que se han materializado. En realidad sí, se han logrado varias cosas como el objetivo fundamental que era pagar menos intereses este año, reducir eh, los indicadores de deuda sobre PIB. Eso se logró. Nosotros hemos dicho que hay otros logros adicionales y es que se ha logrado emitir bastante deuda a unas tasas que si no se hubiera hecho la estrategia, si hubiera optado por una estrategia más tradicional, de venga, le emito 50 billones de test normalitos, habría sido unas tasas muy superiores, quizás del 14 o por encima del 13. Así que todos esos son logros importantes y digamos que ahí se hay un reconocimiento. Claro, hay unas cosas que no son, digamos, hay una parte que no está en manos de crédito público y eso es que el tema fiscal continúa deteriorado. Ahí crédito público hace su trabajo en tratar de ayudar a los números de corto plazo, que gran parte de la ayuda es pues que se deja para los siguientes años. O sea, realmente también se empuja un poco los problemas. Nosotros hemos apoyado mucho esta estrategia en el sentido de que era una apuesta a que para estos momentos en que el crédito público tuviera que lidiar con los vencimientos de corto plazo, que es como la gran esencia de la estrategia original, ya la inflación estuviera más abajo, el Banco de la República ya hubiera reducido tasas, la Fed ya hubiera reducido tasas y se hubiera reflejado en la tasa de los tesoros, que es lo que no ha pasado, y que con todo ese entorno de repente, al momento ya de tener que volver a pedir plata al mercado, las condiciones fueron mucho mejor. El punto es que no se dio eso. A fin de año estamos con una inflación más alta, con pues con un ataque fuerte sobre los test, y una Fed que aunque sí ha bajado tasas, pues no ha tenido un impacto sobre las tasas a nivel general. Entonces, en la estrategia completa, pues en la parte del entorno no se da, el entorno interno y el entorno externo, y ese es uno de los elementos que complica mucho lo que se está viviendo ahora. Eh, Ahora, yo no creo, o sea, yo sí creo que hay un tema pues innovador y lo dijimos en su momento, es bailar realmente con la más dura, con la más fea de todas, la que le tocó a crédito público. Eh, pero también pues hay unos riesgos que tomó y el riesgo principal es haber emitido tanta deuda de corto plazo que ahora, cuando se están dando las ventas, digamos que la curva de deuda a la que está defendiendo crédito público y finalmente es la que defiende el Ministerio de Hacienda, la mayoría de TES están regresando a los niveles antes de la intervención de junio. Entonces uno dice, miércoles, el mercado dijo, esto es una pelota debajo del agua, crédito público tenía músculo, me la mantuvo debajo y ya no tiene la fuerza como antes y la pelota rebota. Entonces, en la parte 2 uno dice, bueno, pero me gané estos 3 o 4 meses por lo menos de tasas que yo creo que hubieran sido mucho más altas. Pero en la parte corta no, en la parte corta, o sea, los bonos que vencen más cerquita sí están mucho más altos de lo que estaban en junio. Y claro, es porque hay una expectativa de que el Banco de la República suba las tasas. Pero yo sí creo que ahí crédito público pudo haber estado afectando esa parte de la curva. Y es, sí, nos están cobrando una tasa alta en el corto plazo y están presionando al Banco de la República que suba la tasa y de alguna forma afecta la oferta. O sea, crédito público sacó un palito de los dos palitos que tenía para escoger y dijo, sacó el papelito que dice, corra un riesgo tremendo en la curva corta y mira a ver qué pasa. Y eso se hizo a conciencia, pero sí puede haber un costo adicional que no sabemos finalmente cuál sea el veredicto final después de toda esta vuelta. En 2 años, 3 años, los historiadores económicos nos dirán qué pasó, pero obviamente el riesgo es sobre la curva corta e incluso aumentar la probabilidad de que el Banco de la República termine subiendo tasas a punta de una oferta alta en curva corta y que el mercado diga, págueme mejor tasa. Y págueme mejor tasa no solo gobierno, sino también usted, Banco de la República. Entonces ahí está todo eso y en medio de eso tuvimos varias noticias que ahora sí voy a cederle la palabra a Carlos, en donde tuvimos, por supuesto, el Deutsche Bank diciendo que el Banco de la República tiene que subir 6 veces, tuvimos la CARF hablando de las metas que se tienen ahora en términos fiscales. Eh, y tuvimos un comunicado rarísimo del Banco de la República, que normalmente no hace comunicados las reuniones. La semana terminó con reuniones del Banco de la República, pero cuando no hay movimiento de tasas, ellos no, generalmente no hacen un comunicado, y mucho menos de este estilo. A veces informan algunas cosas, este año no lo habían hecho.
el comunicado fue raro, pero bueno, todo eso ya le paso la pelota a Carlos para que nos vaya desmenuzando un poquito estas noticias. Hágale, Carlos, cómo vio el tema de la CARF? Bueno, Felipe, efectivamente voy a hablar de lo que fue el comunicado de la CARF que se dio al final de la semana y que pues finalmente sustenta lo que es el trasfondo de lo que lo que ha ocurrido con el ataque a la renta fija durante noviembre y es claramente el comportamiento de las finanzas públicas y pues, en particular el déficit fiscal. Lo que nos mencionó el CARF en su comunicado es que si bien el déficit del gobierno va a ser inferior a lo que incluso no solo ellos pronosticaban y los analistas, sino también al estimado del gobierno que se acercaba al 7,1%, y de esa manera, pues la nueva estimación es del 6,2%. Pues lo cierto es que la cifra, pues digamos, requiere que se toquen unos matices porque, pues lo que a priori podría ser una noticia positiva, pues realmente se ve distorsionada o influenciada de una manera muy importante precisamente por lo que usted mencionaba, por las estrategias de crédito público. Entonces, en ese sentido, respecto al comportamiento de los ingresos, que hemos visto que el recaudo tributario pues, no se está comportando de la manera en que se contemplaba, pues va a seguir o mostraría que se ubicaría 8 billones de pesos por debajo de la meta. Esto incluso lo hablábamos nosotros en la primera parte del año, digamos que aquí no hay una sorpresa. Sí, tal vez una compensación de esa caída en el recaudo, o más bien que el recaudo no alcance su meta por el lado de los recursos de capital y en particular de una fuente bastante atípica. Estamos acostumbrados más bien es a hablar de las utilidades del Banco de la República y también de los dividendos que puede girarle Ecopetrol al gobierno. No es el caso para 2025, sino que hay un incremento esperado de cerca de 6 billones de pesos, algo así como 0,3% del PIB, por efecto de reintegros de unos recursos que estaban básicamente en las entidades financieras y que como no se estaban ejecutando, pues eh, volvieron a las arcas del gobierno. Entonces, en ese sentido, pues ahí se compensó un poco lo que ocurrió o lo que se espera ocurra con los ingresos, pero de una manera mucho más interesante, se vio que las estimaciones del gasto contemplan, si bien una leve reducción por vía de funcionamiento, digamos, se espera que haya un menor gasto en pensiones. Lo cierto es que la inversión, como bien sabemos, es una apuesta de la administración del presidente Petro y en ese sentido, pues más en un año previo a las elecciones, pues ha aumentado de una manera muy considerable, cerca de un punto porcentual del PIB. Ahora, eso fue más que compensado por la caída precisamente en el gasto de intereses muy fuerte de 1,4% del PIB, ¿no? 26 billones de pesos por efecto de todas estas estrategias que, como usted bien señalaban, pues efectivamente lograron no solo reducir el gasto de intereses, sino también el saldo de deuda, ¿no? Por eso la deuda no alcanzará el 60% que se contemplaba como porcentaje del PIB, como que se contemplaba en el marco fiscal de mediano plazo, sino que estaremos más o menos cerca de los 57, el 57% del PIB. Ahora bien, más allá de todas estas cifras, ¿qué es lo importante? El tema es que el déficit primario, es decir, el balance de los ingresos y los gastos, sin incluir los de intereses, pues va a ser mucho mayor. Y si nos vamos hasta el 94, pues lo cierto es que va a ser el de segundo mayor tamaño. Solo sería superado por el que vimos o el que presentamos durante la pandemia, ¿no? Y de hecho, para el próximo año va a ser mucho mayor que el de 2025. Entonces, de esa manera, pues lo que a priori se podría percibir como una buena noticia, esa reducción en el déficit para el 2025, pues en la medida en que el balance primario va a ser mucho mayor tanto en 2025 y 2026, pues realmente no lo es, ¿no? Y de esa manera seguimos, o la CARF sigue esperando un déficit del 8%, un déficit que sería mayor al de 2020, pero sin pandemia, y pues eso lleva a que
muy seguramente los mercados no, no reciban de una manera tan optimista ese menor déficit del gobierno nacional central para el 2025. Sí, aquí es un tema muy interesante porque ahí se nota clarísimo en esas líneas que la línea en que crédito público pueda tener injerencia, por supuesto, crédito público se encarga en buscar financiación, luego es todo lo que tenga que ver con pago de intereses, tuvo su injerencia y la línea, pues que no tiene nada que ver con crédito público, que no es la de no buscar crédito, sino realmente qué le está pasando a los ingresos y gastos del gobierno, es la que se deteriora enorme y eso ya lo sabía uno. La pregunta un poco es eh, con crédito público tan enfocado en los indicadores que normalmente, digamos, que se usan para hacer comparaciones generalizadas como el déficit total o como la deuda sobre el PIB, el mercado que le va a parar bolas, le va a parar bolas a esto que una parte hay éxito, otra parte es cosmética, otra parte es empujar pagos para el próximo año, para más adelante. Si el mercado se queda con el número, con el titular. Y aquí es muy importante porque también depende qué mercado, ¿no? Si uno tiene ya los test súper golpeados, de pronto sí, la gente se agarre de esa línea del déficit total y diga, uy, claro, el número va a salir bien y la deuda, la deuda total sobre el PIB también, con el compromiso de dejarla debajo del 60% también se va a lograr. Compremos, que eso no se ve nada mal y ya veremos qué pasa el otro año. Entonces, una duda a estas tasas, si las tasas estuvieran mucho más abajo, si no se diera un ataque, pues uno dice, no, el número pues no puede ser tan positivo ni va a ser comprado. De pronto, ahora que el número está tan castigado, alguien le debe por enfocarse en la línea gris, pero como dice Carlos, la línea negra, que es el déficit, el primario, pues es histórica. Y aquí yo vuelvo a insistir, aquí ya no importan las estrategias de crédito, son los números, digamos, sin el crédito y pues son muy preocupantes. E incluso el número total también, pues pronosticar el 8 del próximo año, pues también es una barbaridad. Un 8 sin choques, sin nada, es un número muy grande. Entonces yo entiendo a Carlos que diga por ahí de aquí nada bueno, o sea, es muy difícil encontrarle algo bueno a este reporte. Lo único que yo diría de pronto el mercado, como cuando el activo está tan castigado, se puede pegar de algo para tratar de comprar, pero yo estaría con usted en el mensaje final. Es un mensaje bien, bien complicado en términos fiscales. Y a eso se le suma, pues, claro, el efecto, el costo de todo esto, porque si uno dice, digamos, la innovación es súper bien recibida y por algo, pues, se le da el premio también, pero también esa innovación tiene un costo. O sea, no hay desayuno, ni hay cena, ni hay almuerzo gratis en los mercados. Y el costo, por supuesto, ha sido como todas esas estrategias de emisiones, sobre todo las de corto plazo. Eh, y en la misma entrevista del premio, el director de crédito público, Javier Collar, dice, y esto sigue, yo voy a seguir haciendo operaciones todo donde vea las oportunidades y donde están mis tesis de inversión. Entonces, esta semana también hubo movidas, ¿no, Carlos? Cuente ahí qué movidas vio usted. O Sí, información de movidas pasadas. sí, se dieron varios movimientos en línea con todas estas estrategias que viene implementando Crédito Público. Entonces, primero le quiero contar, Felipe, lo que pasó en cuanto a una recompra de bonos globales y una emisión en euros muy importante. Entonces, le cuento que en principio el gobierno nacional hizo una compra de cerca de 4.000 millones de dólares en bonos en dólares, buscando reducir el cupón promedio. Esto que recordemos que pues, es el pago periódico que hacen los bonos, ¿no? Entonces, estos cupones estaban, bordeaban el 8,4% y el crédito público estaba buscando que se ubicaran más bien en el 5,7%. ¿Esto qué implica? Pues menos gasto en intereses también. Y pues esto es bastante, o es muy importante, es prioritario en la medida en que a lo largo del año el cupón promedio se ha incrementado de una manera considerable. Ha pasado casi del 7 al 8 ya casi, ¿no? Al corte de octubre. Entonces, pues esta estrategia estuvo encaminada en ese sentido y también para mitigar los posibles riesgos cambiarios de toda esta ambiciosa estrategia de financiación del TRS, ¿no? Del repo, el famoso repo y la financiación en francos suizos. Entonces, para ello, para comprar esos bonos en dólares, implementó, digamos, dos medidas en términos generales. Por un lado, emitió nuevamente, es la segunda emisión
en euros del año por cerca de 2.000 millones, ¿no? Y así pues también cumple el propósito de diversificar las fuentes de financiamiento y el riesgo cambiario. También a la espera de que puedan haber, se puedan dar otras emisiones en euros, pues ya darse cerca de 2.300 millones de euros en otra emisión. Y por otro lado, tuvimos para financiar precisamente esa recompra una emisión directa de TCOs, de esos bonos de corto plazo, por cerca de 8 billones de pesos, con los cuales el gobierno salió a recomprar dólares, ¿no? Salió a comprar dólares en el mercado y pues con eso completó lo que le faltaba para hacer precisamente esa recompra de bonos en dólares. Eso fue uno de los movimientos bien importantes que ejecutó crédito público y que se sumaron, como ya decía, a las operaciones de TCOs, recordemos, además de esas emisiones directas, ya no dirigidas a subastas, que también las viene haciendo de manera semanal por 900.000 millones de pesos, pues se combinan con los canjes también y de esa manera pues hemos visto un cambio en los niveles circulantes de TCOs, cambios considerables en los meses de 2026. Entonces, para la primera parte del año, pues hemos podido observar cómo desde octubre se ha venido reduciendo esa cantidad de deuda allí en marzo, en junio principalmente. Pero ya en la segunda parte del año del 2026, pues han aumentado también ese circulante, es decir, está aumentando la deuda que se espera para el segundo semestre de 2026. Entonces, pues por supuesto, esto le representará una carga adicional al próximo gobierno, si bien cabe anotar, también creo que es justo decirlo, que el gobierno también ha estado retirando títulos, no solo en TCO, sino también en pesos, de agosto de 2026, que es precisamente ya el mes en el que no sería gobierno la actual administración. Esos fueron unos movimientos muy importantes y que pues digamos que ilustran también unos cambios importantes en el nivel de outstanding de los TES, porque recordemos que estos canjes retiran algunos TCOs, pero también llevan a que se emitan unos bonos, principalmente en la parte media y larga de la curva. Entonces, de esa manera, pues uno tiene que en los títulos del 29, pues han venido aumentando ese circulante, ¿no? Eso le puedo contar por el lado de los movimientos de crédito público. Sí, todo esto es muy, muy importante. Miren, en Plata Blanca, el crédito público primero hace cosas todo el tiempo, entonces uno está persiguiendo cuál es la siguiente movida y eso, y lo tiene uno adivinando. Y creo que es por diseño, por supuesto, para que los mercados pues no sepan que vienen y no puedan anticiparse. Pero básicamente, en junio el crédito público se enfrentó a dos bolas rápidas y era que el gobierno reconocía que tenía que emitir 30 o 40 billones más de deuda porque no le daba la proyección de déficit fiscal y adicionalmente ellos sabían que se venía una deuda, una venta enorme de extranjeros porque salimos de índices por las calificadoras y tenía dos opciones. Voy a emitir TES como cualquier estrategia tradicional, emitir bonos de vencimiento más de un año de ahí en adelante y listo. Y que el mercado me castigue lo que me tenga que castigar, porque yo voy a estar emitiendo muchísima deuda, además de que otros tipos van a estar vendiendo la misma deuda y esto va a ser potencialmente una tormenta perfecta. Él dijo, no, voy a hacerme otra jugada. Como los bonos de muy cortico plazo están pagando casi que la tasa del Banco de la República, me toca pagar casi la tasa del banco en lugar de pagar unas tasas mucho más altas que el gobierno, que ya el mercado le estaba cobrando al gobierno por el perfil fiscal. Entonces dije, me la voy a jugar con test que vencen muy corto plazo y no toco la curva de, digamos, importante. Esta estrategia hizo que Y además, después de cosas enredadas, voy a además comprar mi propia deuda para yo ser el primer comprador y que alguien más se anime con una tesis, como ya les decía, que las cosas mejoren a final de año. Eso generó pues una demanda fuerte de tesis y una distorsión.
Y en el último mes y medio comenzó a ya haberse enfrentado a que a estos colorcitos es, usted me pidió prestado, ¿no? Venga, me paga ya va a llegar el otro año y usted me tiene que pagar esta plata, ¿qué va a hacer? Es lo que le dicen los economistas como el rollover, usted tiene que ver cómo va a pagar esa deuda porque es un montón de plata y por supuesto usted no la tiene para un solo año porque la concentró todo en títulos, en bonos de corto plazo. Entonces, ahí comenzó el momento, como el segundo aire, en que con una pelea de boxeo en los mercados dicen ese segundo aire, pues le va a costar mucho a crédito público y crédito público dijo, listo, entonces ahora me toca comenzar a eliminar un poco, por eso ustedes ven que los cuadraditos van cayendo, porque nos toca un poco eliminar los vencimientos del próximo año y los voy cambiando o por bonos que vencen también en 12 meses, pero más allácito, que son las líneas azules que a la derecha que se van creciendo, las caritas, o me toca por test estrategia tradicional. Y aquí es donde el mercado ha dicho, listo, usted esta parte ya le cuesta mucho más trabajo, va a ser más difícil y nos está llenando de bonos de corto plazo, entonces es hora de volver a pensar en cuál es la tasa adecuada. Y aquí es donde uno ve el ataque que se ha dado desde octubre a las tasas. Y eso es lo que les voy a contar ahorita, de qué pasa si realmente los vigilantes de los bonos, que los llaman, es como la palabra que le han puesto cuando unos tenedores, pues cuando un grupo de tenedores de bonos decide atacar la deuda de un país o de una empresa porque definitivamente no le convence algo, y les llaman los bond vigilance. Entonces la pregunta es si los bond vigilance están viendo a Colombia y han decidido que Colombia amerita un ataque. Y aquí yo les voy a contar esa historia, pero primero, Carlos, termine la historia. Todo esto ha generado que hay una expectativa enorme de subir tasas por parte del mercado que está descontando que el banco debería subir 7 veces la tasa en sus títulos. Acuérdense que hay dos formas de proyectar, de que nosotros damos las proyecciones o que pueda leer el Banco de la República y el mercado en general o le preguntan a analistas y los analistas no estamos muy seguros, decimos no, de pronto sí suben, de pronto no, de pronto se queda quieto, estamos como muy inciertos. Mientras que usted le pregunta a los títulos, al precio de los títulos, y dicen no, señor, vienen 7 subidas. Y ese es un escenario escandaloso que ahora el Deutsche diciendo no, yo sí creo que vienen 6. Pues los primeros analistas que lo confirman a ese nivel. Hay otros analistas que han dicho no, de pronto sí vienen 3 o 4, que es como donde nosotros nos pararíamos por ahora. Entonces esto se ha dado pues una presión enorme sobre el Banco de la República que yo voy a hablar un poquito más, pero el banco se reunía esta semana en una reunión que es de esas reuniones que no sale nada de información y salió un comunicado, Carlos, ¿usted cómo vio eso? Es raro ver un comunicado un día en el que no hay decisión de tasas, ¿no? Sí, Felipe, efectivamente, en algunos periodos anteriores, en años anteriores, se hacían comunicados, pero no relativos realmente a la decisión de tasas de interés. En algún momento se hablaba de la modificación del canje, de los encajes, perdón. En algún otro momento se le daba la bienvenida a nuevos codirectores, pero lo cierto es que pues este anuncio que se dio en la reunión de noviembre, pues fue muy interesante en la medida en que si bien no dice o no pareciera decir algo nuevo, pues lo cierto es que lo hayan hecho precisamente en esta reunión en que no se suelen hacer comunicados cuando no hay decisión de política monetaria, muchas veces no se dice nada, pues que el banco muestre o que reitere su compromiso con el cumplimiento de la meta de inflación del 3%. ¿No? Y que todas las acciones de política monetaria están encaminadas precisamente a reducir esa inflación y pues alcanzar un nivel de pleno empleo y crecimiento sostenible, pues sí llama la atención y creo que y va seguramente en línea con las declaraciones que han venido haciendo no solo algunos codirectores, sino incluso el mismo gerente Villar a la necesidad pues de que en caso de que no se anclen las expectativas, se tenga que eventualmente subir nuevamente la tasa de interés. Es muy raro este comunicado, la verdad, lo que usted dice, esto no, ya han tenido, todo este año han tenido reuniones en los que no hay decisión de tasa y nunca han sacado un comunicado. La segunda cosa que yo más odio después de tener que predecir temas políticos es saber qué piensan los banqueros centrales, es muy difícil, pero sí, pareciera que es como
por lo menos es un mensaje al mercado de, oiga, los estoy oyendo, sé que hay preocupaciones, yo aquí estoy firme, yo no sé si llegar a la otra parte estoy firme y es posible que sí tenga que mover tasas. Porque hacer un comunicado conjunto, yo no sé qué piensen los otros tres que lo que han estado es apostándole a, a reducciones de 50 y 25, entonces un mensaje claro en que uno diga, uy, estos señores van a subir tasa, pues claramente no iban a estar de acuerdo, pero el mensaje sí es como, por lo menos es en un momento bien particular en que hay mucho susto. Yo creo que cuando nosotros hablamos y le hemos dedicado a estos podcasts últimos una barbaridad de tiempo, y yo sé que es muy árido este tema de las tasas. Vea, es una tormenta, o sea, no hay otra palabra para tratar de explicar lo que está pasando. O sea, yo sé que el mercado puede cambiar de opinión mañana, pero solo imagínense el escenario en que así subieran, en que el mercado tuviera que subir 6 o 8 veces. Eso sería, imagínense además en un semestre electoral. Entonces, es definitivamente algo. Ahora, de pronto, la gente que no entiende, de pronto que hablemos tanto de ese tema, es que digan, eso es improbable porque pues si el banco, si acaso la ha mantenido quieta, ¿cómo se le va a ocurrir subir la tasa? Pero eso es lo que sucede cuando hay estos ataques especulativos y es la parte final del podcast, que queríamos contarles un poquito cómo fue la historia con Brasil y pues el montón de similitudes que hay con Brasil que siempre la ha habido. O sea, Brasil siempre ha sido un benchmark para nosotros y ese es el documento pues que no hemos mandado, pero pues se llama Deuda colombiana al borde de un ataquiño de nervios, pensando un poco en lo que sucedió con Brasil bueno, hace un poquito más de un año. Entonces lo primero es, bueno, ¿qué está pasando? Listo. Entonces, ¿está Colombia teniendo un problema de inflación realmente? Porque ese tal vez pueda ser otro de los elementos que la gente diga, pero ¿por qué? Qué exageración subir 8 veces y la inflación sí está un poquito alta, pero no es para que entremos en pánico. Entonces, estas rayas raras lo que quieren mostrar es lo que piensan los analistas y lo que piensan el mercado, digamos, cuando operan, cuál es eso se llama las implícitas, qué es lo que piensa el mercado de la inflación, qué piensa el mercado de las tasas de interés del Banco de la República. Entonces, ahí para resumirles el gráfico y no enredarlos mucho, en materia de inflación, los analistas están diciendo, vea, yo creo que la inflación va a estar alrededor del 4,5, y los colores las letricas me confunden un poco, los colores le faltó a Felipe hacerle una gota más de variedad de colores ahí, pero bueno, básicamente la inflación de los analistas, que somos más moderados y menos volátiles, tal vez por eso uno se da cuenta cuál es cuál, la línea que está abajo es 4,45 dicen los analistas. ¿Y qué decía el mercado hace un tiempito? Sí, más o menos lo mismo, 4,5 el próximo año de inflación, con una inflación que hoy está al 5,5, que es la tercera línea. Ahora recientemente el mercado ha dicho, no, sabe que de pronto va a ser 4,9 la inflación del próximo año. Entonces uno dice, sí, serio, hay que pararle bolas. De hecho, Alianza, bueno, era de los únicos que estaba arriba del 4,5 pensando que era un rango, ya todo el mundo estaba comenzando a montar en el rango de arriba también. Pero ahí uno dice más de lo mismo, esa línea se ha subido antes. Ha tenido volatilidad, no quiere decir que porque necesariamente pues se vaya a dar, es solamente una opinión y aparte es una opinión moderada de lo que pasa con la inflación. El otro gráfico ya es más complicado, el gráfico de qué está pensando el mercado en materia de tasas. El mercado en materia de tasas está descontando a finales del próximo año ya un 11%. A 11% ya estamos hablando de 7 subidas de tasa de 25 básicos, ya es una cosa seria y ahí si usted uno no puede decir, no, es que eso ha pasado antes, no, el mercado nunca ha tenido un movimiento tan decidido. Eh, y frente a los analistas que dicen, antes estaban pensando que iban a bajar 3 o 4 veces y ahora dicen, no, de pronto tasas quietas el próximo año, como que no se animan todavía a tomar la decisión, como el Deutsche que sí ya tomó la decisión y otros bancos en Colombia también ya tomaron la decisión de, no, ¿sabe qué? Se vienen 2 o 3, la verdad es imposible no ir al mercado, pero el mercado está pidiendo esto. Alguien dirá, pero una cosa es lo que pide el mercado y otra cosa es lo que quiere hacer el Banco de la República. Y uno dice, sí, hasta cierto margen de maniobra, hay algún punto en que el banco le tiene que oír al mercado. Entonces aquí lo que uno ve es el mercado, por muchas razones, desanclaje de inflación, negociación de salario mínimo, emisión de bonos, reconocimiento ahora de que hay que volver a barajar la estrategia y volver a emitir un montón de bonos. Todas esas presiones el mercado dice, usted me tiene que pagar más tasa.
Y cuando el mercado le dice eso al gobierno, eso es automático. El gobierno le paga más tasa porque ni modo, el gobierno se tiene que financiar todas las semanas. ¿En qué momento el Banco de la República dice, eso es mi problema? Porque hasta ahora es su problema, hasta ahora es el problema del gobierno. ¿En qué momento usted, por qué me va a exigir a mí más tasa? Obviamente, pues la respuesta es, pues porque es un país que puede estar reflejando unos riesgos estructurales ya diferentes y que uno tenga que tener una tasa real, digamos, mucho más alta para poder, digamos, barajar o más bien maniobrar en este tipo de crisis. Y ese es como el mensaje principal, sumado a también un desanclaje de la inflación de largo plazo, que dice, además súmele una inflación de largo plazo que ya no es el 3 que ustedes piensen, sino el 4 el 4,5, o el 5,5, lo que sea. Entonces el mercado le comienza a decir al banco, usted también me tiene que dar más tasa. Y esa es la pregunta clave y es en qué punto el banco oye. El spoiler es, para mí el banco oye cuando esto toca el dólar, pero ya voy a llegar allá. Entonces la pregunta es, oiga, ¿nos estamos brasilizando o no? Porque esto ya lo vivió Brasil hace 2 años, es como el Banco de la República lo ha dicho mil veces, y el mismo ministro de Hacienda Ávila dijo, esta hipótesis de que nos vamos a brasilizar, le falta una parte, y es que el dólar suba. Si el dólar no sube, no, yo no le veo razón para que haya una conexión entre digamos, unas ventas agresivas en los bonos y que el banco tenga que reaccionar, porque alguien me dirá, pues eso no es problema del banco y el banco que, ¿cómo va a evitar que le pidan más tasa al gobierno si el gobierno tiene un perfil fiscal más complicado? Y eso es cierto. Pero la variable de conexión es la moneda. En el momento en que el dólar se mueve, ya no hay nada que hacer. Y ustedes ven aquí la comparación de muchas variables económicas, ya pues con Brasil ya no nos diferenciamos tanto en el sentido de, ustedes ya saben que nosotros tenemos un riesgo país más alto, ustedes saben que eh, la calificación ya se ha ido alineando. Eh, También sabemos el tema del déficit fiscal, que nuestro ya año corrido está cerca al 8 y Brasil pues estuvo en el 8 en su momento de crisis cuando les dieron duro. Entonces hay muchas variables que le dicen a uno ya estamos pues muy cerca de la brasilización, hay otras que todavía no se han transformado, pero digamos es un tema de preocupación. Entonces la pregunta es, ¿podemos brasilizarnos? ¿Puede el mercado hacer un ataque a Colombia? Y aquí pasemos al penúltimo slide de este tema y venga, les narramos cómo fue la crisis de Brasil para que ustedes entiendan qué se necesitó para un ataque, si quieren el siguiente slide, para materializar completamente ese ataque que uno diría o que termina obligando a un banco central a subir tasas. Entonces, concentrémonos en el lado izquierdo de este slide, por favor. Entonces, básicamente lo que pasó en Brasil es que en diciembre del 23 el déficit fiscal llegó al 8 12 meses, ¿no? Muy parecido a lo que acaba de hacer Colombia. Y en ese momento, el mercado, que es la gráfica de arriba, inició un ataque a Brasil. ¿Cómo fue el ataque a Brasil? Vía la moneda, el real brasilero, que es la línea roja en el gráfico de la izquierda de arriba, y vía los bonos brasileros, esos son los bonos de corto plazo. Ese ataque duró 12 meses. El bono de corto plazo terminó subiéndose 500 básicos y la moneda terminó devaluándose 27% desde esos niveles. Ese fue el ataque especulativo. ¿Por qué? Por el déficit fiscal. Ahí no fue más, digamos, el origen, el detonante fue el tema fiscal. Pero pasó algo en Brasil adicional, que es el gráfico de abajo, y es que los primeros 3 o 4 meses del ataque el banco lo leyó mal. Y ese es como el riesgo importante en el tema de lo que vaya a hacer el Banco de la República ahora. En los primeros 4 meses, la inflación en Brasil estaba cayendo. Entonces, la inflación cayó en ese momento del 5,5 al 4,5 en esos primeros 4 meses del 24 cuando ya arrancó el 24 y el Banco Central dijo, pues hermano, yo bajo tasas. Pues porque mi tema es la inflación, mi tema no es unos especuladores locos que creen que hay un problema fiscal. Entonces, esa lectura equivocada del Banco Central eh, fue el que generó, y creo yo que el ataque hubiera sido mucho más agresivo. Entonces, ¿qué le pasó al final a la tasa de interés de Brasil? Que bajó del 11,5 al 10,5 para después subir al 15. Y la inflación, el impacto fue al final 70 80 básicos vía el dólar. Entonces, no es que la inflación tenga que llegar al 12 para que el Banco de Brasil tuviera que llegar al 15, no, en realidad la inflación nunca explotó al alza, pero sí los inversionistas dijeron, usted me tiene que pagar más porque usted tiene un problema fiscal grandote, y la forma de detonar y de obligar al Banco Central, al banquero central a reaccionar fue vía la moneda.
Con la devaluación ya había una garantía de que iba a haber un impacto en la inflación. No es el impacto del fin del mundo, pero si usted viene inflaciones del 12 y quiere bajar al 4, quiere bajar del 4 y usted tiene un riesgo de un ataque, un riesgo no, un riesgo, ya una realización de que el dólar se está disparando, pues usted sabe que viene un golpe adicional en la inflación. Y cuando se da el golpe, comienza una negociación entre los inversionistas y el Banco Central y el gobierno también, porque el gobierno tuvo que mandar señales de Brasil de no, venga, ahora sí me importa el tema fiscal, venga, lo voy a arreglar y dio varios anuncios. Y en ese proceso de negociación, la tasa en la que acordaron mercados, Banco de Brasil y gobierno es 15%. Y no necesitó una explosión de la inflación, la subida de la inflación vino después por el efecto rezagado del dólar que le pega un semestre después comenzó a trasladarse. Entonces Brasil es el ejemplo perfecto de que uno no necesita un enorme problema en la inflación, que la inflación de Colombia es hoy más preocupante que la de Brasil cuando inició este ataque, porque la de Colombia todavía no ha bajado, pero puede que la de Colombia baje en los próximos meses, la expectativa es que baje al 5,40 o al 5,30 a final de año y el primer trimestre incluso podría bajar un poco si el salario mínimo venga fuerte porque hay unos efectos de dólar rezagados que nos pueden ayudar. El problema es, si Brasil es un ejemplo, es que nuestro banco lo lea mal y diga, vea, yo con dar unos mensajes de neutralidad y medio, y que estoy pendiente y decide no subir la tasa como el mercado le está pidiendo, que pase lo mismo de Brasil. Me gusta estar muy preocupado por la inflación y no está dándose cuenta del problema, de que ya es hora de que le cobremos el problema fiscal. Y en este caso, ya yéndonos al gráfico de la derecha, que es Colombia, el problema fiscal se agranda porque además usted ha hecho una emisión enorme en los títulos de corto plazo, pues que es la tasa que está asociada o la más cercana a la tasa del Banco de la República. Y entonces yo le estoy pidiendo mucha tasa ahí y usted me la tiene que pagar si usted quiere que yo siga invirtiendo. Llegamos al caso colombiano, que es el gráfico de la derecha. Y hemos estado viendo esta venta de bonos, que es lo que yo les decía, mire, los bonos de corto plazo ya están más altos que cuando inició la intervención de crédito público. Y alguien dirá, no, no tiene nada que ver con crédito público. Yo creo que sí es un costo de haberse enfocado en esa parte de la curva. Y de nuevo, nadie, pues digamos, mucha gente sí lo advirtió, como vea, estos rollovers van a ser duros y no sé qué. Pero pues no vamos a saber cuál era el contrafactual de qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. Eso no lo vamos a saber, pero eso es un costo que yo creo que tiene que ver con, obviamente, el desanclaje de inflación, tiene que ver, obviamente, con el problema fiscal, que no tiene nada que ver con crédito público, sino con los déficits primarios, y tiene que ver con la oferta de corto plazo, pues que en algún momento tiene que trasladarse. Entonces, ahora, por ahora, ya como para ir terminando esta historia, el reto para el Banco de la República es enorme. Porque el Banco de la República puede confiar en su credibilidad y decir, vea, confíen en mí que la inflación no va para arriba. Y de verdad, la inflación, yo no creo que sea para arriba, así el salario mínimo, a no ser que el salario mínimo venga, no sé, 1.800.000 o 2 millones, alguna cosa extraña. Yo creo que la inflación va a estar contenida, pero si el Banco de la República puede mandar ese mensaje y dar tranquilidad sin necesidad de tener que entrar en una subida de tasas agresiva o si acaso en una subida de tasas. Y va a ser un reto enorme, entonces el 19 de diciembre va a ser una fecha clave en donde uno va a estar mirando es dos cosas, lo que haga el Banco de la República, por supuesto, si las deja quietas o si las sube, y segundo, qué hace el dólar. Porque en toda esta foto, pues uno ve la distorsión entre el dólar, que es la línea roja de Colombia echando para abajo, y las tasas echando para arriba, que ya lo hemos hablado. Entonces uno dice, pues cero lío, aquí no va a haber transferencia a la inflación, esta crisis de deuda no va a haber transferencia a la inflación, pero yo creo que está el mercado contando con que el banco va a reaccionar subiendo tasas. Si el banco no reacciona subiendo tasas y de pronto subiendo tasas agresivamente, entonces el mercado sí va a mandar el mensaje, ok, listo, si tú no estás, si no entiendes la seriedad de lo que está pasando, como le pasó a Brasil, entonces ven, te ataco la moneda para que ahí sí sea contigo, sea un tema de inflación. Entonces, no es un tema que uno pueda solucionar fácilmente y el reto del Banco de la República es enorme. Pero aquí lo que es un regalo con moñito por parte del gobierno. O sea, que tengan que enfrentar ahora un reto de subir tasas, tiene que ver solamente con temas fiscales. Aquí no. Y bueno, y con problemas inflacionarios eventuales que suceden, por supuesto, no sé, servicios públicos, cualquier cosa. Pero es que cuando uno juega al borde, pues las otras cosas son los que hacen que el vaso se rebose, ¿no? La gota que llega y entonces uno dice, no es solamente temas del gobierno, pero pues el gobierno estaba jugando al borde. Entonces cualquier otra cosa pues lo complica. ¿Qué tan parecidos nosotros somos a Brasil? Ahí está el slide que les estaba pidiendo, a ver si me ayudan con ese slide y es, vea,
Colombia siempre ha necesitado una tasa de interés real, esa es como la tasa del Banco de la República, sin quitándole la inflación, moderada. ¿Por qué? Porque hay credibilidad en la inflación, hay credibilidad en el Banco de la República, que en este caso es la línea azul oscura. Entonces esa tasa está hoy al 3,50. Entonces el banco dice al 3,50 yo estoy apretando suficiente la economía, que de pronto es el gráfico que muestra también el gobierno y dice, vea esa tasa tan alta, están locos, ustedes nunca la han subido tanto, ¿por qué? El banco ha dicho, esa es la tasa que me toca para seguir manteniendo atractivos las inversiones. Y el 3,50 es la misma tasa muy parecida a la de México, es un poquito más abajo de la de México, que ha sido habitual. A Colombia y a México le pedían tasas muy similares, la credibilidad era la misma hasta que en el 2017 gira México y llega AMLO y comienzan a pedirle a México un poquito más, los ajustes de salario mínimo son enormes los mexicanos y bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Alguien dirá, no, pues los salarios mínimos no subieron la inflación en México, sí, pero pues, la tasa real sí subió para contener esas presiones, digamos, de un gobierno más heterodoxo. Pero entonces el mensaje aquí es, vea la de Brasil, que es la línea gris. A Brasil siempre le han dicho, hermano, usted cuando tenga problemas de inflación, por favor me paga 6% por encima de la inflación, o 7% o como es ahora, 10% por encima de la inflación observada. ¿Por qué? Porque tiene un perfil mucho más complicado de riesgo. Entonces la pregunta es si nosotros seguimos teniendo el perfil de México, o mejor que el de México, o si es hora de que el mercado diga, señores colombianos, la tasa de ustedes que necesitamos para que equilibren los mercados ya no es ese 3,5 para el momento actual, sino es 4,5 o es 5 como la teníamos hace 6, 7 meses, y en ese caso el banco tiene que subir 4 veces o 5 o 6. Yo diría 4 veces rápidas. Sería como la operación esa de usted tiene una, ¿no? Que usted ve en la película que me picaron, córteme el brazo y eso me sana a la fija. Hay otro gráfico de largo plazo que no sé si llegamos a ese también, que es la inflación promedio de largo plazo de los diferentes países, no sé si la tenemos. Pero si no la tenemos es, vea, gran parte de esta estabilidad de tasas es que Colombia siempre ha tenido una inflación promedio mucho más bajita que el resto de países. Y por primera vez en los últimos 2 años, la inflación promedio, estoy hablando de 10 años o 5 años de promedio de inflación en Colombia, por primera vez superan a Brasil, a Colombia y a México. Entonces hay cosas estructurales que están cambiando en el país. El mismo Banco de la República reconozca la nueva situación de riesgo que representa el país por dos lados, por el perfil fiscal del país, que obviamente es mucho más deteriorado ahora, echémosle la culpa al que quiera, al gobierno pasado, al anterior, a este, lo que sea, y por el otro lado, una inflación que en el promedio de largo plazo es mucho más alta que la inflación que ha tenido el país. Y digo de largo plazo, no la de hoy, no la de mañana. No, no, promedios de 5 años y 10 años ya estamos por encima de todos estos países. Así que, ¿por qué vamos a volver? Ah, no, porque es que Colombia hace 5 años siempre volvía. Entonces el inversionista tiene hasta ciertos límites, ¿no? Yo no voy a esperar 20 años a que usted esta vez sí le pegue al rango de inflación. Por eso, yo creo que con toda esta carreta uno debe entender porque el contexto del Banco de la República ha sido tan difícil para bajar tasas y ahora más razón aún de que el mercado le está diciendo ya no es suficiente, ahora súbame tasas. Pues obviamente esto va a ser obvio, si terminan subiendo tasas, pues van a politizar la decisión y van a decir, es culpa del banco que la verdad quiere subir tasas en plenas elecciones, algún cuento de ese estilo, pero nada que ver con eso. Y no tiene nada que ver con el tema político, esta venta de bonos tampoco es absolutamente temas fiscales y temas inflacionarios. Entonces, bueno, ahí terminamos la historia. El documento lo tendremos listo comenzando la próxima semana para que lo lean, y bueno, y ahí nos pueden hacer sus comentarios. Creo que ahí ya cerramos, Carlos, y nos vamos a temas de calendario. ¿Cómo ve la próxima semana? Perfecto, Felipe. Pues sí, la próxima semana tendrá algunos datos importantes en el frente externo. En Estados Unidos vamos a tener las nóminas no agrícolas, el ADP. Vamos a tener ya en el frente local, pues las subastas de TC2 que como vimos están siendo muy seguidas por parte del mercado, digamos, a la espera de ver qué va a pasar, sobre todo con esa tasa de corte. La última fue de 10,26, pues a la espera a ver si aumenta o si ocurre lo mismo que en la semana anterior que cayó. Y pues además de eso, muy importante, tendremos a cierre precisamente de la próxima semana el dato de inflación que desde Alianza contemplamos en línea con el mercado que se ubique en cerca del 5,4%.
y que se verá precedido por el dato de IPP que también es relevante pues, para todo el análisis del comportamiento de los precios. Listo. Sí, semana. Debería haber sido semana de empleo gringa. Listo, no va a ser. Creo que el empleo viene la otra. Lo Sí. van a entregar un poquito tarde, pero semana de inflación en Colombia, pues que espero que alcancemos a hacer podcast ya con el dato. No, ¿cierto que no? No, No, no porque sale a las 6. sí, o sea, nos van a oír hablando carreta de inflación y después explicando por qué no fue así la carreta, pero bueno, ahí miraremos qué pasa con ese dato. Listo, y temas de ocio, ¿qué ven ustedes? ¿Qué hay para hacer el fin de semana? Bueno, voy a empezar con una recomendación de una película documental que le di una mirada y me gustó. Realmente la están dando por Prime Video. Se llama The Iron Lady y trata sobre la vida y se empieza con ya lo que es la vejez en particular de Margaret Thatcher, que recordemos fue una figura fundamental en términos políticos y económicos, no solo para el Reino Unido, sino yo diría que para todo Occidente. Recordemos que Margaret Thatcher fue la primera ministra del Reino Unido y fue la tercera mandataria que más duró en el cargo. Estuvo entre el 79 y el 90 en medio de mucha controversia. Es una figura de amores y odios, pues muy comprometida con la sostenibilidad fiscal, con las privatizaciones, un tema que pues es tabú en muchos países y para muchas personas y por eso genera pues tanta división, pero digamos que la película es interesante no solo para acercarse a lo que fue su labor y su rol dentro de la política del Partido Conservador y su labor como primera ministra, sino también pues para humanizarla, si se quiere, porque era identificada como el título de la película, como la Dama de Hierro, una mujer de convicciones muy firmes y se le veía muy fuerte, ¿no? Recordemos también que ella fue la que enfrentó la guerra de las Malvinas, ¿no? Entonces, pues, no es muy querida dentro de muchos ámbitos y en muchos lugares, pero es muy interesante. A mí la película me gustó. Y Meryl Streep, pues ahí, Mm. ni más, ¿no? Ni Sí, sí, sí. preguntar. Súper actriz. Listo. ¿Y hay algo más? Creo que Fabián tenía un cuento también para echarnos. Sí, un saludo Felipe y Carlos y también a nuestros espectadores. Por mi parte, la recomendación esta vez no es parte de la cartelera, sino más bien es un evento que pues llega este sábado 29 a Bogotá. Es el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, que empezará un desfile desde la 1 de la tarde por toda la carrera séptima, partiendo desde la Plazoleta de las Nieves, pasando por Parque Santander y finalmente terminan en la Plaza de Bolívar, pues, donde entre las 3 y las 8 de la tarde pues habrán más de 200 artistas con presentaciones musicales y escénicas que pues son un abrebocas al final de lo que es el carnaval oficial que se suele hacer en Pastos hacia la primera semana del año que pues ya está a la vuelta de la esquina y pues aún si no les llama la atención pues el evento, al menos es bueno tomarlo en cuenta para efectos de movilidad. Para el tráfico. Bueno, deberíamos hacer una misión para que alguien del equipo vaya y se tome fotos y las ponemos aquí. A ver si alguien se anima. Bueno, va a ser una tarea. Vamos a ver si logramos encontrar alguien que se ofrezca. Pero aquí terminamos nuestro podcast. Gracias, Carlos. Gracias, Fabián. Bueno, a todo el equipo ahí que está detrás, Felipe, como siempre, Santi, a todos. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden, creo que las votaciones, bueno, ya cuando vean esto, creo que las votaciones terminaron para los premios. Sí. Coméntenos, acompáñenos, cualquier cosa siempre súper bien recibida. Acuérdense que nos gusta sentir la voz al otro lado de estos podcasts y agradecemos como siempre la buena acogida que han tenido. Entonces, bueno, feliz fin de semana, feliz próxima semana y nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria.
Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.